Abya Yala, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad, que el río sea... Mari Compuche, Traupale Inca, Quiñé, Cumecu Paimun, Mapuche Kimun Radio, Piñé, Lutaín, Amul Songuwe, Incheta Maracolina Piñén, Traupale In con mi ñaña, Estefanía Rivera Nahuelán, Mari ñaña Chumleimi. Mari Lamien Mara, Mari Compu Lamien, Compuche, Mari Catroquinche, saludos para todo el equipo de acá de Mapuche Kimun y cariños para la audiencia que nos escucha a partir de las 9 hasta las 10 de la mañana. Fele y Lamien, saludamos a toda la gente que se suma a la transmisión de Mapuche Kimun Radio, nuestro espacio aquí en Radio y Televisión del Neuquén. Queremos saludar a la gente que nos escucha, nos sigue, nos envía mensajes de diversos territorios. Saludamos a la gente que nos escucha en el territorio Huiliche a través de la radio Pocahuyo, a la gente que nos escucha a través de la radio comunitaria Los Coihues, también nos escuchan en el Bolsón a través de FM Alas, en todo el territorio de Abya Yala nos escuchan a través de Radio Sentipensares, así que el saludo para nuestros pulamien en Colombia, en México, en Ecuador, en Punta del Indio nos escuchan a través también de la radio. Le agradecemos a Lorena Arroyo por acercarnos ahí al territorio mapuche en la provincia de Buenos Aires, pero queremos comenzar con nuestro programa porque tenemos mucho para compartir. No nos olvidemos de saludar a nuestra gente aquí al Troquinche. Está con nosotros Luis Ramírez en la operación técnica de la radio, está Inés Chiclana en la asistencia en piso, en el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete, Eli Martín y Luis Randone, así que saludado todo el equipo. Comenzamos, como decimos, con el programa de hoy, porque estamos en lo que es el cumplimiento de una fecha importante, una efeméride importante. Se cumplen 31 años de lo que fue la incorporación de los derechos indígenas en la Constitución Nacional, ñaña. Fele, también queremos hacer memoria, vuelve la columna Ataín Tuculpazungún, histórica de este programa, hacer memoria de lo que fue la reforma constitucional del año 1994, que es un cambio fundamental en el país por muchas implicancias que tiene, pero para los pueblos indígenas que vienen dando una lucha emergente en todo el continente fue muy significativo, porque a partir de eso también se van a reformular también las constituciones provinciales, y lo que les queremos compartir a continuación es mostrarles cómo se vivía y cómo se vivía en el Congreso en ese momento, así que vamos a escuchar. Estamos aquí y vamos a seguir estando hasta que se apruebe o hasta que se dé función a lo que nosotros pedimos. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Queda aprobado por unanimidad. Texto que reforma el antiguo artículo 67, inciso 15, ahora en la nueva Constitución, lleva el número 75, inciso 17, y se reconoce a los pueblos indígenas como preexistentes, con los derechos que le corresponden. Estoy bien emocionada, por fin ha tenido en cuenta que también existimos, somos parte de la Argentina, que realmente estamos marginados. Yasurupay, Caraire, Tapejae. Han pasado 500 años, pero no era posible de que volviera otra vez a pasar otros 500 años más. Gracias. Tumpa tu charamaimeño, onen tu parabete. Oresi, la tierra de nuestra madre. Guarasu, oreru.
Mira, mis palabras son de mucha emoción. Cusmán, Puscum, Caquiñetepec, Ollanepec. Hermano, yo quiero lo mismo que quieren ustedes. Yo quiero la paz de mi pueblo y yo quiero que de una vez por todas se reconozca realmente al aborigen como ser pensante. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí estábamos compartiendo cómo se vivía realmente un momento muy emocionante, tantos derechos logrados, ñaña, y hoy en la actualidad vemos otra cosa, ¿no? Pero bueno. Fele, es un cambio muy importante que, como mencionábamos anteriormente, tuvo que ver con una larga lucha de los pueblos originarios en todo el continente, en el caso argentino también de los pueblos originarios que forman parte actualmente del país. Y antes, previo a ese artículo, que reconoce muchísimos derechos territoriales, derechos colectivos, que son novedosos para la Constitución Nacional y para la idea de nación argentina. El artículo 67 anterior decía que correspondía al Congreso proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión a ellos al catolicismo. Ese era el artículo anterior que hacía referencia a la convivencia de los pueblos originarios en la actual Argentina. Convenía, ¿no?, una reformulación, porque también a nivel internacional se venía reformulando diferentes instituciones jurídicas que tenían que ver a la vida de los pueblos originarios de todo el continente. El artículo 75 entonces modifica esto. Sin embargo, es muy interesante cómo hay un artículo 14 que hasta el día de hoy está, que establece la libertad de culto. Sin embargo, a las poblaciones originarias se les otorgaba la conversión de todos al catolicismo. Es decir, para los pueblos originarios no seguía establecida la libertad de culto, la libertad religiosa, y después, posteriormente, unos años después, en el año 2005-2006, porque fue en el verano, en la provincia del Neuquén también se reformula la Constitución, y el artículo 53 reconoce también la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos. Dice, en esos años no se quiso aprobar la palabra mapuche, sino que se puso pueblos indígenas neuquinos, y ese reconocimiento de la preexistencia es un enunciado que establece muchas cosas. Es reconocer que estábamos antes, es reconocer instituciones antiguas, es reconocer idiosincrasia, cosmovisión antigua, que esto tiene que quedar claro porque en el día de hoy vemos que no se reconoce. Y después dice, reconocerá la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargo. Después dice que la provincia velará o promoverá acciones positivas a su favor. Todo lo que se enuncia en estas reformas constitucionales hace 31 años tienen implicancias para una nueva perspectiva y un nuevo diálogo intercultural, podríamos decir, con los pueblos originarios de la Argentina. Implica reconocer, bueno, una verdadera reparación histórica, porque se venía denunciando desde los 80 en adelante el maltrato, el abuso, la pobreza, el robo de territorios, el desconocimiento de derechos individuales y derechos colectivos, porque el pueblo mapuche tiene derechos colectivos, la personería jurídica es un derecho colectivo, y es una obligación del Estado y es un derecho de los pueblos originarios a tener esa personería jurídica, y para hacerlo como derecho colectivo también hay un criterio de digamos, el Estado a veces, o el Estado provincial o el Estado nacional dice, bueno, ellos no son mapuche, estos sí, estos no. Claro. Y el derecho uno de los derechos que ampara al pueblo mapuche es el autorreconocimiento. Entonces existe ese derecho que, si bien está en la ley, se toma poco en cuenta. Entonces no puede venir un agente externo al pueblo mapuche a decir quién es mapuche o no, en el caso nuestro, digamos, de nuestro país. Y además, bueno, existen otros mecanismos que regulan, digamos, la identidad del pueblo mapuche, y a partir de eso también el derecho a la identidad es muy importante. El derecho al territorio era una palabra que no se utilizaba solamente tierras. Se empieza a pensar en el territorio como una palabra que es de los pueblos originarios, y el derecho a la consulta y a la participación en las decisiones políticas que afecten a los territorios y a los pueblos, que es también algo que está enunciado en las leyes, pero que se toma poco en cuenta. Bueno, diferentes instituciones que tienen que ser reconocidas. En el caso de Neuquén, por ejemplo, tenemos el Melifulicupán, que es el registro civil mapuche, podríamos decir. Entonces, es un deber de las autoridades
reconocerlas y es un derecho también de los pueblos originarios que está enmarcado en esta ley, por eso queríamos hacer memoria, porque es muy importante y parece que es muy importante repetirlas año tras año, porque la vulneración de estos mismos derechos la hacen los mismos agentes que declararon que iban a tener un nuevo trato, una nueva convivencia intercultural, podríamos decir, con las naciones originarias. Sin embargo, se denuncia constantemente que eso no existe. Se denuncia en el norte del país, en la zona también de Chaco, se denuncia acá en Patagonia, lo denuncia la Confederación Mapuche de Neuquén, también se está denunciando en Río Negro que todos estos derechos, todas estas declamaciones en las jurisdicciones nacionales no son cumplidas. Así es. Feley, también es importante también, bueno, como decís, traer cada vez a la memoria, porque son los derechos que son vulnerados y son los derechos que se reclaman constantemente, como decís, en todos los puntos del país. Todas las naciones originarias hoy, a pesar de esta gran lucha y de que estén plasmados finalmente todos estos derechos en la Constitución Nacional y en las provinciales, nada de eso lamentablemente está ocurriendo, no se cumplen los derechos, constantemente están siendo vulnerados. También por eso nos parece importante compartirles lo que pasaba el día lunes aquí en la ciudad de Neuquén, donde la Confederación Mapuche de Neuquén, junto a otras organizaciones que vienen acompañando sus reclamos, se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, movilizaron hasta allí, a donde fueron reprimidos el día 20 de julio, esas comunidades de aquí, de la zona del Traunco, que justamente estaban reclamando de manera pacífica por sus personerías jurídicas, uno de los tantos derechos que todavía se adeudan con el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general. Así que vamos a compartir un manifiesto mapuche que leían allí afuera de Casa de Gobierno Azucena Antilef y Diego Rosales. Los escuchamos. En Neuquén hace 31 años que se incumplen los derechos del pueblo mapuche. Estamos aquí frente a la Casa de Gobierno, en el preciso lugar donde fuimos castigados de manera violenta el pasado 20 de julio. Lo hacemos para reafirmar que el gobierno de Neuquén no resolverá el conflicto histórico con el pueblo mapuche a través de la violencia. Somos un pueblo milenario que desde hace 70 años convivimos con quienes hoy se consideran neuquinos y con quienes nos relacionamos desde la armonía y el respeto mutuo y soñamos con un futuro en justicia e igualdad. Pero los gobiernos no han estado a la altura de esa convivencia. Desde hace 70 años no logramos las condiciones básicas para nuestro desarrollo con identidad y en paz. No es mucho lo que le pedimos a los gobiernos de turno, solo debemos asumir las obligaciones jurídicas y constitucionales que tiene y que en el año y medio de gobierno ha incumplido, convirtiendo a las instituciones de Neuquén en un simulacro de democracia. Neuquén ha tenido 3 décadas de tiempo para normalizar un escenario de permanente conflicto y a 31 años de la aprobación del artículo 75, inciso 17, las heridas siguen abiertas. En el artículo 75, inciso 17, establece reconocimiento de la preexistencia. Se reconoce que los pueblos indígenas existían antes de la formación del Estado argentino y que tienen derecho derivado de su condición de pueblo originario. Respeto a la identidad. Se protege la identidad cultural, social, espiritual, lingüística de los pueblos indígenas. Propiedad comunitaria de las tierras. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la posesión de la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como otras tierras aptas, suficientes para su proyección. Educación bilingüe e intercultural. Se garantiza el derecho a una educación que respete y promueva sus idiomas, cultura y conocimiento, en colaboración con el sistema educativo estatal. Participación en decisiones. Se exige la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en decisiones que les afecten, asegurando a sus voces y opiniones otorguen el consentimiento, y en esas decisiones estatales de igual forma se garantiza al pueblo mapuche ser parte de gestiones de sus recursos naturales. Se establece la obligación del Estado de garantizar la no discriminación de los pueblos indígenas y de protegerlos de cualquier forma de violencia o exclusión. Nada de lo mencionado en este reconocimiento constitucional se aplica en Neuquén. La seguridad sobre las tierras está peor que nunca, porque el actual gobierno no ha finalizado ningún relevamiento territorial, siendo este trámite apenas un primer paso para la posterior mensura y propiedad de las tierras comunitarias. La educación bilingüe intercultural está en su momento más crítico. No hay ninguna escuela en la docena de territorios comunitarios que abarca nuestro Consejo Zonal y en consecuencia no quieren reconocer la figura de Equimelfe, o sea maestro del idioma, a pesar que el último censo nacional indica que la mayor población mapuche en la provincia es el departamento Confluencia y Añelo.
De esos mismos censos surge que el idioma mapuche es hoy un idioma amenazado de desaparecer, porque solo un 27% es hablante debido a las falencias del sistema educativo que desde hace 3 décadas no se pone a la altura de esta grave situación. Desde diciembre de 2023 está en vigencia la ley 3401, que exige al gobierno obtener el consentimiento en todo proyecto que pueda afectar su vida y cultura. La llamada ley de consulta previa no ha sido aplicada ni una sola vez. Mientras tanto, el gobierno sigue entregando concesiones alegremente sin considerar el grave impacto en la salud y la seguridad de territorios y cuyas consecuencias hacemos conocer a diario, como es la creciente contaminación, la llamada basura petrolera, acumulada en miles de toneladas, y los movimientos de tierra que se repiten con mayor frecuencia, llenando de angustia nuestras vidas. Una de las decisiones más graves que ha tomado el gobernador Figueroa al margen de la ley y la Constitución es la firma del decreto 276 del 2025, que autoriza a YPF a perforar entre 500 y 700 pozos de fracking a orillas del lago Marimenuco y Los Barriales. Esos lagos abastecen de agua potable a Neuquén, Centenario y Plotier, y es sabido que el daño que puede llegar a nuestras casas provocado por los sismos inducidos serán de carácter irreversible. ¿Vamos a poder vivir con esa amenaza permanente? Se entiende porque hay poco para celebrar en esta fecha histórica y mucho para demandar a un gobierno del cual solo recibimos una represión inédita, desproporcionada y que quedará en nuestras memorias. Sin embargo, la caricia recibida por la población de Neuquén, que se movilizó de inmediato, aliviaron nuestras heridas y sacaron a la luz la justicia de nuestra demanda de derechos. Por eso nos sentimos unidos a las luchas de todos los sectores excluidos y llamamos a no perder la unidad en la lucha, a seguir condenando la violencia política inaugurada por el gobierno de Figueroa y rechazar un gobierno que sigue el mandato de las petroleras, en lugar de responder a las demandas más sentidas de su pueblo. La represión no nos detiene, Pubenui. Nuestra lucha es de más de un siglo. Un aprendiz de tirano no nos hace bajar los brazos. Por el contrario, nos hace asumir la justicia de nuestro accionar. Por la unidad de todas las luchas, por el no a la represión, por el no al gobierno de las petroleras. Ahí estábamos compartiendo entonces el manifiesto mapuche que fue leído, compartido frente a Casa de Gobierno en el día lunes, pero en el día de ayer también estamos compartiendo información de Salvemos el Marimenuco, una campaña que intenta frenar lo que es la explotación hidrocarburífera en lo que son las fuentes de agua, no solo de la ciudad de Neuquén, sino de Centenario, de Plotier y Cutralcó. En el día de ayer alertaban que YPF quiere empezar a fracturar en los lagos Marimenuco y Los Barriales. En el día de ayer la petrolera anunció a la comunidad Cachipaín la decisión inconsulta de iniciar el desarrollo de una locación de fracking. Se apoya en el decreto 276/25 del gobernador Rolando Figueroa. La locación que quieren iniciar incluiría la instalación de pozos y obras conexas en una zona del Istmo que une los embalses, Los Barriales y Marimenuco, por lo cual alertan que es gravísimo, ya que, como se desprende de los propios informes ambientales de la empresa, el área de influencia de la locación incluye el agua de los embalses. Esta es una decisión absolutamente ilegal, dicen desde la campaña Salvemos al Marimenuco. Se realiza sin consulta previa, libre e informada, como lo establece la ley 3401 de la provincia del Neuquén y el convenio 169 de la OIT, así como el acuerdo de Escazú. Están pidiendo entonces que en el día de hoy se reúnan a las 14 horas en la plaza Julio Argentino Roca, en Roca y Rioja, para poder seguir buscando alternativas para poder frenar todo este avance de lo que es el extractivismo aquí en la región. También están en alerta las comunidades de la provincia de Río Negro, porque acaban de denunciar un sondeo, digamos, informal, que tiene que ver con esto de cumplir con la consulta libre, previa e informada, pero que es algo que le corresponde a los estados, digamos. No le corresponde a las empresas privadas ni a ninguna consultora ambiental, que en este caso está realizando una suerte de encuesta, de sondeos informal, para ver cómo avanzan también, dicen las comunidades, con la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que sería toda la parte donde saldría el petróleo hacia el océano, digamos. Así que también están en alerta, preocupados, porque intentan, digamos, hacer pasar que hay consulta, pero eso es un rol que le corresponde a los estados y no a las empresas. Fele, también. Bueno, nos vamos a ir entonces un poco a la música. Ya regresamos con más Mapuche Kimun.
Rock en la tierra. Amule peta in guay chanta in momen. Amo tu laita in kimon filple mapumeo. Kinya que le line llena ye can ku fike win kul kinya que chakan kinya ye puma un lel fun con roughly cock we fike chal con tu fachi sungun ye la wen live tual que meta mi raki swam ye tual kinya mate tun por un datun kinya ye fotun left cantun kinya na pulkan ye lefton ako toy come webton ta in que one in ka que in mon ele ta in we chalmo we chato que mapuche ta in chen ye ya tu fenye in chaule ba in to gol vale in Yewe que la hincho plemule pa en Hakuita ne wen live to en Mapuche ta hinchen ye ya tu fenye en Chaule pa en toko el vale en Yewe que la hincho plemule pa en Hakuita ne wen live to en Oh, rap de la tierra No es oscuro y mi cabello no es rizado. Si estoy aquí es por honrar a mis antepasados. Cultivando la pacha, crea lazos sagrados. El Inti les bendice, ¿saben cuánto han sudado? La verdad, conservamos muy poco de nuestra centralidad y construimos una identidad inventada. Aprecia tu raíz, pues no saliste de la nada. Aymara, afro, tacameño, odiaguita, picunche, pehuenche, mapuche. La ñaña y la cholita que va con su guaguita, enriqueciendo el mundo con su luz tan bonita. En Arica se viven los carnavales, también la contaminación de los polimetales. La toma en los cerros y en los valles, la gente organizada está bendiciendo las calles. La gente organizada está bendiciendo las calles. Descolonizate y busca ahora la manera de dejar esa costumbre y abrazate a lo que da. Esa inmensa sombra en la vereda, pa' que camines piola estando a solas, prende la cola y lo demás era. Cuida lo tuyo, cuida la raíz, que sola y la mente al fin estará lista para recibir más ti. Que trae colores, que trae sabores, que trae amor y los mejores momentos alejados de temores. Mantente bien real, mi homie, nunca seas poli. Que ellos matan a los mapuches y cobran la money. Son más torrantes que nosotros y todos el barrio. No respetan la historia ni los pueblos originarios. Son adversarios sanguinarios, no les dio pa' más. Igual de feo que levantar la mano, mamá. Tranquilos no andarán, muy pronto caerán. Se les dará vuelta en la cara la rabia y pagarán. La sociedad ilícita, enreo, vamos. Mamita tierra, a su vientre le está metiendo cesárea. Te aferra fuerte a tu raíz milenaria araucaria. Su iglesia violeta por 10,000 y pico de hectáreas. Huechafa en resistencia, cuida a su mamá legendaria. Saca el peñi de la penny fucking yuda. Olla común en el gueto, Panamá, soy pantruca. El ancestro protege a quien cuida su ruca. Se te acabó el montaje, somos más que los gustan. Y voto blando en el tolón pa' quien planchó tu pantalón. Vos no te las ahí, vos soy puro weón. Te hace falta piuque y un poco de educación pa' saber que corazón siempre rimó con población. El flow es rebeldía por naturaleza. Ahí estábamos escuchando el Cypher 1, Luanco, Sativa Underground, algunos de los artistas del Gulu Mapu que nos gusta traer por sus letras combativas. Pero si vamos a hablar de letras combativas, nos vamos a adentrar en la columna Ayecán y sonoridades de música mapuche, que está a cargo de nuestra ñaña Anaí Mariluán, porque ha entrevistado a Xavier Álvarez, quien es bajista de Red Room, y nos va a contar un poco cómo es esto del metal para la gente mapuche, que también hay mucho interés y mucha gente que escucha. Así que nos adentramos en Ayecán, sonoridades y música mapuche. Hola, mi nombre es Javier Álvarez, soy bajista de Red Room, banda de San Carlos de Bariloche, que se enrola dentro del género que es el group metal. En Argentina se le dice metal
para englobar todas las bandas de metal. El papel del metal y el lugar del metal va a ser siempre el mismo. Va a estar del lado de los que menos tienen y siempre busco ser contestatario y ir en contra de lo que es injusto. Y tratando de reflejar la realidad que uno vive. Para mí, y no estar ajeno a lo que sucede. Y contanos un poco de las bandas de la región. No solo hablando de las bandas de Bariloche, sino también de San Martín de los Andes, de Junín, del Bolsón, bandas con las que tenemos contacto, ¿no? Y siempre hay un resurgimiento de bandas nuevas y de géneros nuevos. No simplemente el metal clásico o más enfocado al metal nacional quizás, sino hay nuevas corrientes y se está experimentando con nuevos sonidos, y donde toma mayor fuerza y donde se ve que está vivo todavía el espíritu combativo del metal y de decir las cosas, es cuando no existen los lugares para tocar. Cuando mueren los lugares para tocar, quizás es el momento donde más el metal está presente. ¿Cuántas variantes de metal hay acá en nuestra región? De death metal, de thrash, de metal nacional o simplemente heavy metal clásico. ¿Por qué vos crees que el metal pega tanto en la juventud mapuche? Por las letras que escuchábamos en ese momento de las bandas por ahí nacionales, que se referían más a un cierto sector, ¿no? Que como más marginado, que uno se sentía a veces de esa manera porque vivíamos y caminábamos la calle, acá en Bariloche. Uno lo vive, son casi las mismas experiencias, nada más que desde tu punto de vista y de tu visión. Y siguiendo esas letras y sintiéndose identificado uno con eso, como que va formando su propia visión, ¿no? De las cosas, de la realidad que uno vive. Bandas de la zona para que podamos escuchar. Bandas de la zona para que todos puedan escuchar. En Bolsón tenemos a Arkham. En Cipolletti tenemos a Antenor. Bueno, y también en Bariloche tenemos a Guille Lara. Podría recomendar a Geoda. Y no me acuerdo de alguna otra más que tenga producción. Y Redrum. Estamos escuchando a Redrum y ahora agarrate de tu ñaña, agarrate de quien sea, porque seguimos hablando de metal. En este caso tiene que ver con una invitación que están haciendo desde el Love Paichilantriao, ñaña. ¿A dónde? Tiene que ver con la segunda edición de la reunión del metal en el Love Paichilantriao, en Villa Langostura, en defensa del territorio del bosque nativo y de todas las luchas que se dan también por ese territorio. El 5 de septiembre, ñaña, se va a realizar el Epu Trabún Pañil, es decir, la segunda reunión del metal ahí en el Love Paichilantriao. Así que escuchamos ahora la invitación de nuestro Oslamián. Desde la Love Paichilantriao, Epu Trabún Pañil, segunda reunión del metal en defensa del territorio y el bosque nativo. Presenta Caicay, Junín de los Andes, metal cordillerano. Aucán, Junín de los Andes, metal mapuche. Necropsia del cadáver, San Martín de los Andes, death metal. Atzafrein, Melipulli, Gulumapu, death metal. Y Neyen Mapu, el motor chubutense. Viernes 19 de septiembre, 19 horas. Entradas anticipadas, 10.000 pesos. Punto de venta, Living Rock. Teléfono 2944 41 58 26. Villa Langostura, provincia del Neuquén. Habrá buffet. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral.
Compartíamos la invitación de nuestros Pulamiem del territorio de Paichila-Antriao de manera anticipada, justamente porque están vendiendo entradas para que la gente se pueda acercar a este segundo encuentro, esta segunda reunión del metal con todas esas bandas que están buenísimas para poder disfrutar un poco de la música del género metal aquí a quienes les gusta. Nosotros nos vamos a quedar escuchando, a propósito del metal, a una banda a pedido de nuestra ñaña. A pedido de una ñaña también que le gusta el metal, también de ahí de la zona, nuestra ñaña Camila Barriga Pachil, que también nos escucha cada tanto, que ha solicitado una canción. Solicitó a Neyen Mapu, justamente estuvimos visitándola allí en lo que es el territorio, haciendo la proyección del documental, y dice, tenés que escuchar esta banda, así que traemos a Neyen Mapu. En la tierra dura y traigo la vivencia del peor. Escuchando Neyen Mapu, nos vamos a ir a compartir lo que fue. Recuerdan ustedes que estamos recorriendo territorios, compartiendo el documental Neyen Mapu, el llamado del Lanín, documental de aquí de Radio y Televisión del Neuquén. Estuvimos en Villa Langostura en 2 ocasiones. Traemos más testimonios de lo que fue esa compartida, ese encuentro y esas redes que se van tejiendo en otros lugares. Así que vamos a compartir testimonios de nuestra Lamien, Amancay Quintriqueo, Lonco del Love Quintriqueo. Mari Compu Lamien, Mari Compu Enui, Mari Compuche. Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo. Kumea Kukumpaimun Tañilov Quintriqueo. Bueno, hola a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Amancay,
soy lonco de esta comunidad. Les doy la bienvenida acá a este territorio. Me pone muy feliz porque eso es lo que nosotros queremos. Que lleguen a nuestros territorios, que nos conozcan, que sepan de nuestra historia, que sepan de la vida del pueblo mapuche y que empecemos a entrelazar redes, que puedan seguir siendo Wenui, amigos, amigas de nuestros territorios. Que la defensa de estos territorios no es solo nuestra, que estos territorios no son solo de nosotros, sino que también están para compartirlo con muchos de ustedes, en la medida de que cada uno vaya teniendo conciencia de eso. Y la verdad que estoy muy feliz por mis ñañas, primero por Mapuche Kimun, que es un colectivo de ñañas, de mujeres mapuches, de Neuquén, de Bariloche, de Aluminé. Son de varios territorios las ñañas que armaron un espacio de comunicación en Neuquén con RTN y desde ahí se comparte todo lo que se vive en los territorios y más que nada enfocándose en lo que van generando las mujeres mapuches, porque desde hace unos 4 o 5 años las mujeres mapuches en el pueblo mapuche, tanto en Río Negro, en Neuquén, han generado una gran revolución. Y tiene que ver también con lo que va sucediendo en el feminismo también, ¿no? Y las mujeres mapuches han logrado cosas maravillosas. Hemos. Hemos logrado cosas maravillosas y una de las más importantes es que también las mujeres pueden empezar a asumir roles. Antes no era común que una mujer joven, menos, sea autoridad en sus comunidades. Hoy eso está cambiando y eso también está cambiando en cómo se van desarrollando las comunidades hacia lo interno. Y eso es lo maravilloso, de entender que somos necesarios, tanto los hombres como las mujeres, pero siempre a la par, para pensarnos una vida mejor en nuestros territorios, un proyecto de vida en nuestros territorios, en territorios que hoy están amenazados, por lo menos aquí en la inmobiliaria, quienes habitan acá estos territorios saben que tiene otras intenciones sobre nuestros territorios. El Winca realmente viene con otras intenciones sobre estos lugares. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar múltiples estrategias también para poder defenderlo, para que nosotros podamos seguir acá trabajando y generando actividades económicas que puedan seguir sosteniendo a muchas de nuestras familias para que no se tengan que ir a Bariloche, a Villa Langostura, a Neuquén y tengan que emigrar y así dejar los territorios solos para que ellos vengan y los compren. Entonces es mucho el trabajo que se hace, es mucho lo que nos toca hacer a muchas de nosotras como mujeres hoy, porque somos quienes criamos, quienes sostenemos las economías familiares, lo que tiene que ver con la agricultura lo hacen las mujeres, todo lo que tiene que ver con educación lo hacen las mujeres, lo hacen los Wentrus también, por la medida de que ahora van cambiando también esos roles, los pensamientos, incluso por todo ese trabajo que se viene haciendo. Ojalá se sigan sumando a nuestras redes y que sigan mirando las redes de Mapuche Kimun, que están por Facebook, por Instagram, hay un montón de vías para poder seguirlas y que también sepan lo que hacen otras ñañas en otras partes de estos territorios y que es muy importante que estén atentos a todo lo que va sucediendo, porque lo que nos va pasando a nosotros, en realidad es lo que le está pasando a todos y a todas acá en estos territorios. Nada más que por ahí a veces uno en las vidas cotidianas, cuando no nos queda tiempo para solo descansar, no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo y es muy grave. Entonces, que estén acá, eso nos da la pauta de que se están despertando muchos, que hay más conciencia y eso realmente es lo que necesitamos. Así que le voy a dar la palabra a Mara y después a Anaí para que puedan dar su kimun también. Mari Compuche, Mari Lonco, Mari Pucona, Mari Puwenui, Incheta Mara Colinao Piñén, Amul Zungufe, Radio y Televisión de Neuquén. Mi nombre es Mara Colinao, soy comunicadora mapuche de Radio y Televisión de Neuquén, como decía la Lamien. Bueno, estamos muy contentos con el equipo de RTN poder llegar acá, a este loft tan querido por nosotras, donde se resiste muchísimo, como decía la Lamien, pesan órdenes de desalojo y la resistencia de las mujeres, la resistencia de toda la comunidad por seguir permaneciendo y cuidando este lugar. Bueno, para nosotras es importante poder llegar con el material, que es un documental que se llama Neyen Mapu, el llamado de Lanín, que justamente habla de la defensa del Pilián Mahuiza Lanín, del volcán Lanín, como un sitio sagrado mapuche, defenderlo del extractivismo turístico, ayudar a que se restablezca el equilibrio en aquel lugar que está también muy degradado. Bueno, hemos venido también como Mapuche Kimun, como decíamos, con nuestras Lamien. Antes de comenzar la proyección, vamos a escuchar a Anaí Rayen Marilbam, cantora mapuche, nacida en Neuquén, vive en Furilovche, la queremos un montón, recorre los territorios de forma muy comprometida, por eso también está hoy acá para hacer un canto de bienvenida. Las personas
personas que vivimos en este territorio hablamos y cantamos. Si dejamos de cantar, estamos reteniendo la mitad de las cosas que tenemos para decir, ¿no? Y yo me expreso cantando entonces con este canto para todos, que es canto para abrir paso, para que haya buen camino, para que estemos todos tranquilos. Ay, cállale, cállale, yema, 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 tunkele niki pai, tunkele niki pai, ma yema, 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 kay cállale, cállale, yema, 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 yema. Teniendo en cuenta que mayormente Neyen está hecho por un montón de mujeres, es que vamos a cantarles esto. Vuelve el río a nacer, vaga el viento todo que aprender. Canta un pueblo que sobrevivió, matará el silencio su revolución. Y cantan mujeres, arman las redes, bailan. Escuchaste a un corazón, par de cultruneras van en movilización, burqueando buen latir, acompañando un mejor, un buen vivir. Y cantan mujeres, arman las redes, bailan. Tufaca y tañica y tañi miagun miagunanay, incheca, incheca, kaya, ya, ya, ya. Tufaca y tañi miagun miagunanay, incheca, incheca, kaya, ya, ya, ya. Tufaca y tañi miagun miagunanay, incheca, incheca, kaya, ya, ya, ya. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Compartíamos imágenes de lo que fue el encuentro, que siempre está la alegría presente, a pesar del contexto difícil, sobre todo lo que están pasando en las comunidades con orden de desalojo, pero bueno, de eso se trata también, fortalecernos en conjunto. Y el documental va a seguir girando por diferentes territorios, invitamos a la gente a que se sume, porque estas son las cosas que suceden cuando se encuentran mujeres, el arte, la música, así que bueno, muy, muy bonito lo que sucede ahí en ese encuentro. Queremos seguir compartiendo testimonio de mujeres, en este caso vamos a hablar de Ñam Curupay, es una activista mapuche que va a compartir su recorrido por el territorio indígena del actual Estados Unidos y también una pequeña entrevista que le hace una rapera muy famosa, MC Villaray, así que la escuchamos. Mai, buen día, compulamien, compuche, mai, compubuenoy, espero que se encuentren bien y bueno, aquí Ñam Curupay Piñén, para contarle algunas cosas de las actividades que estoy haciendo. Estoy en los territorios del norte de la Picun Mapu, territorio Lenapi precisamente. Queens es la ciudad de Nueva York. Estoy pasando unos meses de vacaciones visitando a la familia, pero en el mientras tanto fui haciendo un montón de actividades. Participar de las actividades de Mazorca Colectiva, que es una organización que trabaja con distintas temáticas, ceremonias que son interculturales, porque participa mucha gente de los países de la América del Sur. Hicimos círculos de mujeres, se hacen círculos de hombres y círculos comunitarios, y en cada uno de ellos fui participando de distintas maneras. Hicimos una plantación de maíz en un jardincito, en una escuela. También se hicieron muchos inipis de los que participé acompañando. Estuve invitada en Kingston, que es una ciudad que también está relativamente cerca de aquí.
Fui entrevistada en una radio para contar de la situación del pueblo mapuche. La gente quiere saber, está interiorizada, y entonces pude hacer un recorrido, digamos, por la situación que están viviendo no solo el pueblo mapuche, sino los pueblos indígenas de la América del Sur, específicamente de Argentina. Fui invitada por una amiga que forma parte del movimiento humanista. Ella hizo una ceremonia de bienestar y nosotros con otros hermanos de pueblos originarios de aquí hicimos una ceremonia intercultural. Pudimos conversar, hacer conocer el pueblo mapuche y conocer otros pueblos indígenas de aquí. Así que eso fue como muy enriquecedor. Después tuve el honor de participar de las actividades del powwow. Los powwow son certámenes de danzas nativas y canto, donde se juntan muchísimas naciones nativas de aquí y se van haciendo en distintos territorios. Yo participé en Queens, mostrando la joyería del pueblo mapuche, la huenufoye, las distintas realidades, digamos, que se pudieron compartir conversando con la gente que se acercaba a nuestro stand para saber quiénes éramos. Mucha gente nos felicitó porque es la primera vez que en un powwow aparece una huenufoye, así que eso fue interesante también porque pudimos compartir con un montón de lamien, mapuche, de Puelmapu y Gulumapu que viven por aquí. Fuimos invitados a participar en el espacio que se utiliza para las danzas y el canto. Fuimos invitados con la huenufoye para entrar, como un homenaje nos hicieron, y bueno, se hizo una danza para nosotras y bueno, sentir ese orgullo de estar en otro territorio y llevar la huenufoye con nosotras fue muy, muy interesante también. También durante estos últimos 2 meses me anoté en un curso que había de tejido y de bordado, una experiencia muy linda. Éramos muchas mujeres, fuimos invitadas a dibujar, experimentar y, como decía una hermana de Ecuador, vinimos a recordar. Literalmente las mujeres van contando sus historias mientras van bordando y algunas historias son muy fuertes porque todas hablan de la inmigración que han tenido en esto de venirse a vivir a los Estados Unidos y cada una va contando sus experiencias, sus anécdotas, cuentan de su familia, de la familia que pudo venir y la que se quedó en sus países de origen, el origen de nuestras comunidades, de nuestros territorios, las problemáticas. Bueno, surgieron temas muy interesantes siempre. Y al fin de la temporada se hizo una exposición en el Museo de Queens, donde se mostró lo que habíamos hecho y salieron cosas muy bonitas, muy lindas, y fue muy emotivo encontrarme y crear lazos con tanta gente por aquí, con tantas mujeres contando sus historias, compartiendo mucho comunitariamente, súper interesante. Y por último, bueno, les cuento que fui a ver a un recital de MC Millaray, que es una lamiencita que hace rap en mapuzungún y en español. El Lincoln Center es un lugar donde hay música de jazz y todo ese tipo, pero el festival que se hizo este fin de semana fue muy diverso, y ahí estaba esta lamien, de las que les puedo mandar una pequeña nota que le hice para que la conozcan y escuchen cuál es su mensaje. Eso, Feika Pulamien Capeucayal. Mai Lamien Millaray, qué bueno que estás acá en Lincoln Center de New York, donde traes tu música, tu arte. Contame cómo estás, cómo te sentís en estos territorios tan lejanos, pero también territorio indígena. Mai Compuche, Millaray, rapera mapuche, estoy muy contenta, muy agradecida. Siento que tenemos la oportunidad, el valor y la fortaleza de llevar las palabras y la lucha y la memoria de todos nuestros ancestros a través, yo, en lo personal, de mi música. Entonces, quiero siempre rescatar el mensaje sobre el cuidado y protección de nuestra Mapu Ñuque, de nuestra tierra madre, y también fortalecer la memoria, porque la memoria para nosotros es vida. Entonces no podemos avanzar hacia un futuro olvidando el real propósito de nuestra lucha. Entonces, Compuche, estoy muy agradecida, contenta, feliz de ser parte de
de lugares y escenarios tan hermosos e importantes, y siempre teniendo en el corazón, en el yuque, la voz de todos nuestros ancestros, ancestras y de nuestras ñañas que luchan constantemente en distintos territorios. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estábamos compartiendo la palabra de MC Millaray. Le agradecemos muchísimo a nuestra querida Lamien Ñam Curupay, amiga del Love Puelpulli. También es una persona que aquí en el territorio siempre la vamos a encontrar llevando el trabajo de otros pulamien, trabajo en platería, trabajo en costura, diferentes trabajos que nuestros Lamien realizan y que nuestra Lamien Ñam Curupay lleva por distintos lugares ayudando en esa cadena de distribución. Así que le agradecemos muchísimo también la entrevista. Estamos llegando al final del programa, no nos queremos olvidar de invitar a la gente para que pueda llegar a las Coloradas. Recordamos que va a haber un festival en defensa del río Catanlil, así que hay mucha gente que en aquella región se va a acercar, van a haber periodistas, van a haber música, artistas que van a estar entonces apoyando la defensa del río Catanlil. Se cumplen 10 años de resistencia de la defensa de ese río. Este sábado 16, entonces, en Las Coloradas, vamos a celebrar los 10 años de resistencia contra la megaminería a favor de la defensa del río Catanlil, donde se pretendía instaurar una audiencia pública que habilitaba la megaminería en el lugar. Así que ya pasaron 10 años y la gente se junta a conmemorar y a celebrar este sábado 16 en Las Coloradas. También, antes de despedirnos, queremos enviarle un abrazo muy grande a toda la familia, a las amigas, compañeras de Tania Castro, una joven que retornó al origen, al buen Mapu, decimos nosotros, es la tierra de arriba. Tania fue una persona muy comprometida con diferentes luchas, principalmente las luchas por los derechos de las mujeres y las diversidades. Era abogada feminista, formó parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. También integró un comité de bioética del Ministerio de Salud, trabajó en el Hospital Heller impulsando la creación del Comité para la Prevención y Abordaje de la Violencia de Género, y en este último año y medio también había asumido un nuevo desafío, todo en relación a la defensa de las mujeres en contra de la violencia laboral, la violencia de género. Nosotras compartimos imágenes también de su participación en Río Jarana. Recordamos que también es este colectivo de mujeres y diversidades que están siempre en las calles acompañando las luchas. Ella formaba parte también de este colectivo, así que queremos mandarle un respetuoso, cariñoso abrazo a toda su familia y también a todas las personas que van a estar extrañando su presencia, pero seguramente recordándola con toda su fuerza. Así que nos sumamos también a esa despedida. Y sí, y llegamos al final del programa. Nos encontramos el próximo jueves. Peumanguele, Peucayal, Compuche.